Hola amigos, bienvenidos a Ryuse Comics. Aquí les traigo Supergirl número 13 con guión y arte de Sophie Campbell. Aquí está la lista de reproducción. Espero que les guste. La historia comienza en la ciudad botella de Kandor. El Team Thunder ha llegado para enfrentar a Black Flame, que los ataca mientras sus seguidores entran en pánico. Supergirl intenta liberarse del hielo creado por su aliento helado y ordena a todos huir a un lugar seguro, porque la situación va a empeorar. Libre del hielo, Supergirl sujeta a Black Flame por el brazo y advierte que no dejará que mate al Team Thunder. Black Flame le responde que ella continúa diciéndole eso, pero que no le importa. Black Flame la lanza al suelo y continúa con su masacre. Supergirl intenta activar sus implantes y les exige algo útil, como impulsarla o algo para que pueda volar. Mientras tanto, Black Flame sigue arrasando la zona y ocasiona que una estructura se desplome y amenace con caer sobre varias personas. Supergirl se levanta y sostiene el muro que iba a caer, salvando a un muchacho. Nota que su fuerza ya no es la misma y mira la torre de Son, comprendiendo que no puede ayudar ahora al Team Thunder, pero sí a otros. Decide ir a advertirle a Lesla que el Consejo Científico enviará al Team Thunder a matarla. Supergirl corre hacia la torre, pensando en todo lo que esa gente está perdiendo. Kandor le recuerda a Argo City, incluso en ruinas, y no puede evitar conmoverse ante la cultura kryptoniana. Extraña su hogar destruido, pero no hay tiempo para la tristeza. Lesla debe estar en la torre de Son y tiene que ayudarla. Mientras se introduce en la torre, se nos recuerda que Superman desapareció tras sacrificarse en el torneo del Rey Omega, al entregar energía alfa a los héroes del universo DC. Supergirl continúa avanzando, sin saber cuánto resistirá su sistema cibernético, ni si podría herir o matar a los seguidores de Black Flame que encuentra a su paso. Duda si debería ayudar a Lesla, después de todo lo que hizo, e incluso teme que Kimda haya programado sus implantes para atacarla tan pronto como la vea, pero decide no actuar desde el miedo. Tiene una responsabilidad con Lesla y con lo que está ocurriendo. Aunque Lena la llamaría idiota por darle otra oportunidad, está convencida de que debe hacerlo. Volvemos al exterior. Black Flame detecta los implantes en el cuello del Team Thunder y le arranca el suyo a Thunder Kid, degollándolo en el proceso, mientras se pregunta si de ahí vienen sus poderes. Otro de los del Team Thunder se desespera al verlo caer, pero el tercero le recuerda que deben seguir la misión. Black Flame les pregunta quién será el siguiente, o si prefieren unirse a ella, y los tienta cuestionando si están conformes con ser los matones del Consejo Científico. Supone que son clones, o algo parecido, no robots, porque el tipo muerto sangró demasiado como para ser un robot. Ellos intentan callarla, pero ella esquiva sus ataques y afirma que Bryson y el Consejo les lavaron el cerebro para obedecer órdenes que quizá ni entienden. Para probarlos, pregunta si saben por qué el Consejo quiere matarla, y les señala que podrían ser amigos, si siquiera supieran lo que eso significa. Como siguen atacándola, Black Flame les dice que tendrán que aprender quién manda allí, y le arranca a Thunderlad el dispositivo del cuello. Black Flame sostiene a Thundergirl y le muestra lo poco que el Consejo los respeta. Los usa, los clona y los convierte en herramientas. Ellos sabían que los enviaban al sacrificio al ordenarles detenerla. Thundergirl, ya sin su máscara, se pregunta por qué lo hicieron. Al entenderlo, arroja la máscara al vacío, como si acabara de quitarse una venda de los ojos. Black Flame celebra. Mientras tanto, en otra parte, Connor viaja con Lena usando su telequinesis táctil. Lena no logra contactar con Kara y le pregunta por qué la dejó ir sola si Kandor estaba tan mal. Connor responde que no lo sabía y le pide que no lo mortifique, porque hace lo que puede. Entonces se cruzan con Black Flame y Thundergirl, la única sobreviviente. Connor, desesperado por respuestas, les pregunta si han visto a Supergirl. Lena intenta frenarlo, dudando de esos desconocidos, pero Black Flame dispara rayos contra Connor y comenta que Supergirl se fue a llorar a alguna parte. Connor se recupera y golpea a Black Flame con un puñetazo telequinético. Ella nota la S en su pecho, pero al ver que no es Superman, le pregunta si acaso es Superboy. Connor le responde que no lo llame así, aunque enseguida admite que podría decirse que sí. Lena le pide que no permita que Black Flame la saque de su campo telequinético, porque caería al vacío. Black Flame se sorprende por ese poder, y Connor le asegura que nada puede atravesarlo, antes de aprovechar para golpearla otra vez. Black Flame se recupera, llama estúpidos a los poderes de Connor y lo golpea. Su campo telequinético desaparece, y Lena cae al vacío a toda velocidad. Lena cae justo junto al lugar donde Thundergirl enfrenta sola su dolor.
aunque no queda claro si termina estrellándose o no. Volvemos con Supergirl, quien ha llegado al laboratorio de Lesla. Ella se alegra de verla viva, aunque se sorprende al ver lo que le hicieron. Supergirl responde que no hay tiempo para explicarle, y le advierte que el Consejo enviará clones con los poderes del Boy Thunder original para matarla a ella y a Zora. Deben irse de inmediato. Lesla pregunta por qué volvió por ella después de lo que le hizo. Supergirl le pide que pare. Ella le enseñó algo mejor que eso. Obviamente, sabe por qué regresó. Lesla entiende que eso es lo que haría una heroína, y pregunta si sus scouts hechos de supersustancia pueden ir con ellas. Le presenta a dos seres gelatinosos, Grab y Melt, que saludan emocionados. Lesla explica que Zora les pone nombres toscos, como agarrar y derretir. Ella preferiría algo más colorido, como Limblas, la chica de los brazos, pero Zora no respeta sus decisiones. Cree que podrían ser más, aunque sus talentos se han reducido a destruir Kandor. Supergirl le pregunta por qué sigue obedeciendo a Zora si sabe que todo lo que hace está mal. Lesla recuerda que desde niña Zora siempre supo quién era, mientras ella solo la seguía. Admite que no puede enfrentar a alguien que es más segura de sí misma, más carismática, más poderosa, más capaz de lo que ella nunca podrá ser, y que vuelve a caer ante ella una y otra vez. Supergirl la entiende. También sabe lo que es vivir a la sombra de un primo, pero deben irse ya. Supergirl, Lesla y los dos exploradores científicos escapan. Lesla se disculpa por todo lo que le hizo y admite que, cuando no sabe qué hacer, acaba teniendo ataques de pánico. Sus viejos problemas ahora parecen pequeños, y quisiera que todo volviera a ser como antes, aunque tampoco era perfecto. Supergirl se cansa de sus lloriqueos y le pide que se calle y preste atención. Enseguida se disculpa por gritar. Está agotada y dolorida, y también intenta aceptar que nada volverá a ser igual. Kandor nunca fue lo que debía ser, y todos deben asumir su parte, pero ahora necesita que Lesla la ayude a convertir eso en algo positivo. Lesla responde con seriedad que lo intentará, aunque antes debe mostrarle algo importante. Lesla entrega el conejo Candy a Limblas y le pide que lo cuide hasta que vuelva. Limblas duda, pero Lesla le pide que se vayan y sobrevivan. Luego, ella y Supergirl suben a un ascensor y descienden, rumbo a las ruinas del antiguo Kandor. En las ruinas antiguas, Lesla le cuenta que, cuando Zora convirtió la torre en su cuartel, exploró el lugar y encontró un pasaje subterráneo. Kandor, encerrada en una botella, tuvo que crecer hacia arriba y dejó abajo su arquitectura abandonada. El lugar está lleno de maquinaria recuperable, experimentos olvidados, tecnología antiquísima. Supergirl le pregunta por qué no le muestra directamente lo que quiere enseñarle, y Lesla responde que teme que no le crea o que piense que es una trampa. Kara le responde que no le ha dado razones para que piense diferente. Finalmente, llegan a una puerta. Si aprecias lo que hacemos en Riose Comics, regálame un me gusta, suscríbete y activa la campanita. Gracias. Saludos a Sunex11. Detrás de la puerta, un tubo contiene un objeto flotante dentro de un recipiente medio transparente. Supergirl pregunta qué es, y Lesla responde que pueden entrar allí. Activará el túnel de microondas. Asombrada, Supergirl estira la mano y pregunta si eso es lo que cree que es. Lesla le responde que sí. Lesla le extiende la mano y la mira con seriedad. Kara la mira de vuelta, con lágrimas saliendo de sus ojos. Finalmente, tomadas de la mano, ambas se alistan para atravesar el portal que se abre hacia el interior del tubo. Cruzan el portal y llegan a un mundo que Kara reconoce inmediatamente. Lesla se lo confirma. Es su hogar. Supergirl mira a su alrededor sin poder creer lo que están viendo sus ojos. Ese es realmente su hogar. Es Argo City. Y se nos cuenta que esta historia continuará. Hola de nuevo, amigos. Aquí les comparto mi opinión del número. Este número me dejó con la sensación de que el arco se iba subiendo de nivel, y no solo por el peligro, sino porque Kandor ya no se siente como un escenario raro de fondo, sino como un lugar que está obligando a Kara a mirar cosas que le duelen. Hay algo casi de descenso, como si cada piso que baja la acercara más a una parte enterrada de Krypton y también de ella misma. Y eso me gusta, porque Supergirl no está resolviendo esto a golpes. Está cansada, lastimada, con implantes que no domina del todo, y aún así decide ir por Lesla. Puede parecer demasiado noble después de todo lo que pasó, pero la verdad, eso es Kara. No porque sea tonta, sino porque todavía cree que salvar a alguien importa, incluso cuando esa persona no se lo merece.
Black Flame me sigue funcionando como amenaza, sobre todo porque no solo pega fuerte, también sabe romperte la cabeza. Lo que hace con el Team Thunder es brutal, y sí, tiene un punto cuando señala que el consejo los usa como herramientas. Pero al mismo tiempo es imposible comprarle del todo ese papel de liberadora cuando acaba de matar a uno de ellos de una forma tan salvaje. O sea, preguntar si saben por qué quieren matarla suena muy profundo, pero también acabas de arrancarle la garganta a alguien. Esa contradicción la vuelve más inquietante, aunque también más difícil de seguir como líder. Connor, por su parte, entra y se roba bastante atención. Su dinámica con Lena tiene ese ritmo de «estoy haciendo lo que puedo, no me presiones». Y cuando usa su telequinesis táctil para protegerla y pelear al mismo tiempo, dan ganas de verlo mucho más. Por eso la caída de Lena pega tanto, porque queda colgando esa duda de si está bien, y encima cae cerca de Thunder Girl, justo cuando ella acaba de entender que era desechable. También me gustó el detalle raro de Lesla con los scouts de super sustancia. Aunque admito que en alguna transición visual me costó seguir el flujo y ciertos colores no me terminan de convencer del todo en esta parte del arco. Pero el cierre compensa mucho. Una ciudad encogida dentro de otra ciudad encogida refuerza esa idea de estar bajando a capas ocultas de la historia kryptoniana. Y que sea Argo City, no sé, no me convence. No hace mucho vi a los padres de Power Girl vivos en Justice League Red, así que ya me conozco estos trucos. ¿Será que Kara encontró una esperanza real, una trampa emocional, o algo que la va a romper más en el siguiente número? Y así llegamos al final de este video. ¿Qué te pareció este número? Dímelo en los comentarios y mandaré saludos en el siguiente video de Ryusei Comics. Nos vemos allí.